Para comenzar a estudiar el tema del ADN, vamos a empezar explicando lo que es el dogma central de la biología molecular, propuesto por Francis Crick en 1958. Para comenzar, diremos que la denominación dogma no es correcta porque dogma significa que algo no puede ser cuestionado y eso va en contra de lo que es la base de la ciencia y el método científico. Entonces se debería llamar enunciado central de la biología molecular, porque como en un principio Francis Crick le puso dogma, al final pues como que se ha quedado esta denominación a lo largo de la historia. Este dogma central de la biología molecular en un principio tenía unas afirmaciones más sencillas, pero luego a medida que se han ido descubriendo otras cosas con el paso de los años, a partir de 1970 fue ampliado y no era tan sencillo como se enunció en un principio. El dogma central de la biología molecular explica cómo la información que tenemos en el ADN puede llegar a producir sus efectos, es decir, se convierte en algo que se pueda observar a nivel molecular. Esto va a suceder en dos momentos determinados. Primero, cuando se van a formar células hijas, ya sea por mitosis o sea por meiosis. Y segundo, cuando necesitamos poner en marcha el metabolismo celular a través de la producción de proteínas. ¿Por qué esto sucede en estos dos momentos? Bien, el primer momento, cuando las células se van a dividir y van a producir células hijas, yo necesito duplicar el ADN que tengo en un principio, porque si no, cada célula hija tendría menos contenido en ADN que la célula madre. Y el segundo está relacionado porque, como ya explicamos en vídeos anteriores, el ADN contiene información para qué hacer y cómo hacerlo, pero el ADN realmente no realiza el trabajo. Es como el cerebro pensante, pero luego necesita que ese trabajo lo lleven a cabo las proteínas y esas proteínas van a estar codificadas a partir de la secuencia de ADN. Comencemos. Relacionado con la formación de células hijas, ya sea en la mitosis o en la meiosis, el ADN lo que va a necesitar es una duplicación de sí mismo, para que al duplicarse el material genético que vaya a las células hijas, pues sea igual en el caso de la mitosis o sea la mitad en el caso de la meiosis. Pero recordad que en la mitosis estaba relacionada con células somáticas y la meiosis, que implicaba una reducción del material genético, era porque era para formar gametos, óvulos y espermatozoides que al unirse con su compañero recomponían otra vez la cantidad de ADN inicial. Recordemos que esto ocurría en forma de cromatina, la cromatina se duplicaba y que cuando ya veíamos esa condensación de cromatina en forma de cromosoma, justo antes en el ciclo celular, cuando ya estábamos en la profase, en lo que era la división celular, el cromosoma, en lugar de tener una cromatina, tenía dos cromatinas porque tenía su material genético duplicado, pero recordamos que no aumentábamos el número de cromosomas, simplemente el cromosoma pasaba a tener una cromátida a tener dos cromátidas. Bien, esto sería la primera parte del dogma central. El ADN tiene capacidad de duplicarse en un proceso que se denomina replicación o duplicación. Para la segunda parte, para que el ADN transforme su información en una proteína ejecutora de esa información, se tiene que hacer una copia del ADN. Recordemos que el ADN estaba contenido en el núcleo durante casi todo el ciclo celular, excepto en la división, que en forma de cromosoma sabéis que no cabe en el núcleo y el núcleo desaparecía. Bueno, el ADN está siempre contenido en el núcleo y no sale, está ahí protegido. Entonces lo que se hace es una copia del ADN en forma de ARN. Esta es una molécula parecida al ADN, pero diferente, que la se explicaría a continuación. Ese ARN, que es como una fotocopia del ADN, no es el libro original, es un libro copia, sí es capaz de salir del núcleo y va al citoplasma. Y tiene que ir al citoplasma, ¿por qué? Porque en el citoplasma es donde encontramos los ribosomas, que procedían también del interior del nucleolo, pero se habían ido al citoplasma, y los ribosomas son los que van a traducir esa copia de ARN en proteínas, porque los ribosomas son los que hacen las proteínas. Por lo tanto, necesito el ADN fuera del núcleo en forma de ARN. Esa salida del ADN del núcleo en forma de ARN se llama transcripción, ¿vale? Que sería el segundo paso. Y el tercer paso es que ese ARN que ya ha salido del núcleo, está en el citoplasma y se va a juntar con los ribosomas, pues es traducido gracias a esos ribosomas una proteína. Y ese sería el tercer paso del dogma central de la biología molecular. Primero replicación,
del ADN se autocopia. Segundo, transcripción del ADN en forma de ARN. Y tercero, traducción de ese ARN en forma de una proteína. Hasta aquí sería el dogma central de la biología molecular inicial, el que se enunció en un principio por Francis Crick. Pero a lo largo de la historia, como se han ido haciendo nuevos descubrimientos, pues ese dogma central tuvo que ser modificado. En primer lugar, ¿por qué? Bien, porque se descubrieron unos virus, que son virus de ARN, que tienen su información genética en forma de ese ácido nucleico, en forma de ARN, y para poder producir sus efectos, un virus es un parásito, un agente infeccioso, se van a tener que meter en una célula huésped del organismo al que le vayan a causar la enfermedad y van a usar un proceso que se llama transcripción inversa para que su ARN pase a ADN, es decir, hacen lo opuesto de la transcripción. La transcripción era de ADN a ARN, pues ellos hacen de ARN a ADN, por eso se llama transcripción inversa, usando para ello la maquinaria de la célula que estén infectando. ¿Qué virus van a tener esto, por ejemplo? Estos virus de ARN, pues vamos a tener, por ejemplo, el COVID-19, los coronavirus, son virus de ARN, o por ejemplo el virus del VIH o AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome en inglés, o el virus de inmunodeficiencia adquirida, el virus del SIDA. Otro descubrimiento que modificó el dogma central de la biología molecular fue el de las ribocimas. La palabra ribocima es una combinación de ARN y enzima. Las enzimas hay que saber que en su mayoría son proteínas, pero estas enzimas no son proteínas, son enzimas de ARN que además no necesitan a nadie para duplicarse, lo hacen ellas solas. Lo mismo que el ADN se duplica, pues este ARN es capaz de autoduplicarse o autorreplicarse. Aquí tenéis la estructura de una ribocima y las ribocimas se han descrito en todos los organismos celulares y en los virus de ARN. Y por último, los priones. Los priones, al igual que los virus y los viroides, son organismos no celulares, no se les considera seres vivos porque no son células y son infecciosos. Son unas proteínas, están formados únicamente por proteínas que son capaces de autorreplicarse a formas infecciosas, que cuando están en esas formas infecciosas son capaces de transformar proteínas celulares normales del organismo al que estén parasitando, al que estén infectando, en proteínas anómalas. Y esas proteínas anómalas están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central. Son capaces de transformar una proteína normal en una proteína anómala. Esa proteína anómala pues, va destruyendo el sistema nervioso central y origina enfermedades como la enfermedad de las vacas locas o mad cow disease, que en humanos produce la misma enfermedad, pero que en humanos recibe el nombre de síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, y hasta aquí sería lo que es el dogma central de la biología molecular. Como en el dogma central de la biología molecular hemos hablado de lo que es el ADN y lo que es el ARN, vamos a ver cuáles son las diferencias. Aquí tenéis una tabla donde explica las diferencias. El ADN es una doble cadena helicoidal. Lo tenéis aquí. Es una cadena doble que forma una estructura como una doble escalera de caracol. Sin embargo, el ARN es solo una cadena. No es doble, es una cadena sencilla. Su conformación a nivel molecular también es diferente. Tanto el ADN como el ARN están formados por un grupo fosfato, lo tenéis aquí en amarillo, grupo fosfato, igual. Un azúcar en el ADN que es una desoxirribosa y un azúcar en el ARN que es una ribosa. ¿En qué se van a diferenciar? Pues fijaros, aquí tenemos solo un hidrógeno y aquí tenemos un oxígeno y un hidrógeno. Por lo tanto, se van a diferenciar muy poquito, son azúcares muy parecidos. Y luego contienen una estructura que se llama base nitrogenada. El ADN tiene 4 bases nitrogenadas, que las tenéis puestas aquí, timina, citosina, guanina y adenina, y el ARN tiene 4 bases nitrogenadas, 3 son iguales a las del ADN y hay una que cambia. Las que son iguales son citosina, guanina y adenina, y tenemos uracilo en lugar de timina. Por lo tanto, en su estructura molecular cambian en el azúcar, que el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa, y las bases nitrogenadas. Los dos tienen 4, comparten 3, pero el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo.
Por lo tanto, el tipo de azúcar es diferente, ribosa y desoxirribosa, bases diferentes. Uniones. La adenina se va a unir siempre con la timina, por lo tanto la timina irá siempre con la adenina. Y la guanina se va a unir siempre con la citosina o citosina con guanina. Y en el ARN va a pasar igual, pero como en el ARN tenemos uracilo en lugar de timina, donde pongamos timina en el ADN hay que poner uracilo en el ARN. Esto tiene sentido relacionándolo con la estructura que tienen las bases nitrogenadas. Fijaros, una timina tiene esta estructura. La timina tiene una estructura, digamos, como más delgada. La timina se va a unir con la adenina, que es un poquito más ancha. Pues en la citosina y la guanina ocurre igual. La citosina es más delgada, la guanina es más ancha. En el ARN va a ocurrir lo mismo. Como no tenemos timina, tenemos uracilo. El uracilo más delgadito va con la adenina, que es más ancha, y la citosina, que es más delgadita, va con la guanina, que es más ancha. ¿Esto por qué es? Para que la molécula de ADN tenga siempre la misma anchura en la unión de sus dos hebras, para que no sea más ancha por unas partes y más estrecha por otras. Continuamos con las diferencias. ¿Dónde se encuentra cada uno de ellos? El lugar. El ADN se encuentra en el núcleo y no puede salir de él. El único momento en que el ADN sale del núcleo es cuando el núcleo desaparece en la mitosis y en la meiosis, pero es porque el núcleo desaparece para formar los cromosomas y que estos se dispongan de manera ordenada. Por lo tanto, está en el núcleo. Y se puede encontrar o en forma de cromatina durante la mayor parte del ciclo celular o en forma de cromosomas cuando estamos en mitosis o en meiosis. Pero también hay dos orgánulos que poseen su ADN propio, que son el cloroplasto y la mitocondria. Los tenéis aquí. Esto sería una mitocondria con su ADN propio y un cloroplasto con su ADN propio, que ya sabéis que está relacionado con uno de los fundamentos que apoya la teoría de la endosimbiosis, el hecho de que tanto la mitocondria como el cloroplasto tengan su propio ADN. El ARN, sin embargo, se encuentra en el núcleo, pero va a salir del núcleo, por lo tanto se va a ir al citoplasma. Lo vamos a encontrar en el citoplasma y junto al retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Pues porque ARN tenemos tres tipos. ARN mensajero, que se llama ARN-M, ARN transferente, que se llama ARN-T, y ARN ribosómico, que se llama ARN-R. El ARN mensajero es la copia que sale del ADN, por lo tanto se va a copiar y va a salir al citoplasma, pasa del núcleo al citoplasma, para que pueda ser traducido a proteína. El ARN transferente se genera en el nucleoplasma, en el citoplasma del núcleo, y va a unir los aminoácidos a la síntesis de proteínas, por lo tanto, aunque se forme en el núcleo, también va al citoplasma. Y el ARN ribosómico venía del nucleolo, del ARN nuclear que tiene el nucleolo, forma los ribosomas y salía al citoplasma. Esos ribosomas o se bien que se quedaban libres o se unían al retículo endoplásmico rugoso. Todo esto lo explicaré un poco más detalladamente a continuación. Sin embargo, el ADN no vamos a tener tres tipos. Tenemos un solo tipo con modalidades, o en forma de cromatina o en forma de cromosoma. La función: el ADN contiene información genética, así como el orden de aminoácidos de la síntesis de proteínas, información, ya sabéis, para todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y el ARN pues va a tener estas tres funciones que explicaré más detalladamente a continuación. Vamos a profundizar un poquito más en lo que es la estructura del ADN. Vamos a comenzar por la parte central de esta infografía. Aquí tenéis la doble cadena de ADN cuyas hebras se han pintado de color azul. Bien, como he comentado, el ADN va a estar formado siempre por un grupo fosfato, que tiene aquí forma de bolita, que se une a un azúcar, que en el caso del ADN va a ser una desoxirribosa. El grupo fosfato y el azúcar siempre son iguales, se repiten y forman lo que se denomina sugar phosphate backbone, lo que es la columna de azúcar fosfato. Azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato. Y en la otra cadena igual, azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato, etc. Estas dos cadenas se van a unir por sus bases, que es la parte central, que es la parte que cambia. Como he comentado anteriormente, la adenina
se va a unir con la timina, adenina más ancha con timina más estrecha, guanina más ancha con citosina más estrecha, o al revés, guanina con citosina, timina, adenina, timina, etc. Importante que sepáis que la adenina con la timina se une a través de 2 puentes de hidrógeno, 2, y la guanina con la citosina a través de 3, 1, 2 y 3. Guanina con citosina 3, timina con adenina 2, 1 y 2. Esas dos cadenas, como son complementarias, adenina con timina, guanina con citosina, etc., se dice que cuando el extremo de una empieza en 3', acaba en 5'. Por lo tanto, la contraria, la complementaria, tiene que ser al revés. Al revés, empieza con 5' y termina en 3'. Esto es importante para luego entender lo que es la replicación del ADN. Por lo tanto, son antiparalelas, 3', 5', 5', 3', pero complementarias. Bien, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido es el conjunto del grupo fosfato, el azúcar y la base. Esto es un nucleótido, esto sería otro. Un nucleótido detrás de otro forma lo que son las dos cadenas de ADN, la doble hélice, que lo pone aquí. ADN, doble hélice conectada por bases nitrogenadas complementarias, adenina con timina, guanina con citosina, 2 puentes o 3 puentes, en el caso de la guanina con la citosina. Así la distancia entre las cadenas se mantiene, lo que he explicado anteriormente, y la columna vertebral es de azúcar-fosfato. Y las cadenas son antiparalelas, una 3', 5' y al contrario. Bueno, tenemos aquí ya un montón de secuencias de nucleótidos. A medida que esa cadena va juntando nucleótidos, va a intercalar de vez en cuando con los nucleótidos unas proteínas, que están aquí en verde, que se llaman histonas. Las histonas, junto con la secuencia de nucleótidos, forman una estructura que se llama nucleosoma, que se considera la unidad fundamental de la cromatina. La cromatina ya sabéis que es cuando el ADN se encuentra como en forma de hilo, que es para facilitar la integración del ADN en el núcleo, para que quepa en el núcleo. Bien, pues esa unidad fundamental, el nucleosoma, está formado por un octámero de histonas más 146 pares de bases. Un par de bases es esto. Un par, otro par, otro par. ¿De acuerdo? O 146 nucleótidos, que sería lo mismo. Seguimos, vamos de lo más sencillo, que es la cadena, se enrolla, se va enrollando sus proteínas. A medida que se va enrollando cada vez más, sufrimos un empaquetamiento, un superempaquetamiento, y la cromatina se va a transformar en cromosoma. ¿Cuándo estaba la cromatina en forma de cromosoma? Cuando la célula se iba a dividir. El cromosoma va a tener siempre un centrómero, que es la estructura central, y va a tener o un brazo, que se llama cromátida si no se ha duplicado, o dos brazos, dos cromátidas, si ya se ha duplicado. El extremo de esos brazos se denomina telómero, que está relacionado con lo que es el envejecimiento celular. Bien, pues ya tenemos lo que es la cadena de ADN, lo que es un nucleótido, lo que es la histona, el nucleosoma, la cromatina y el cromosoma. La estructura del ADN, que es la molécula biológica fundamental, fue descubierta por Watson y Crick y Rosalind Franklin, cuya historia os contaré un poquito al final de este tema. Repasando, el ADN se puede encontrar en forma de cromatina. Aquí tenemos una cromatina sencilla y aquí mayor cantidad de cromatina porque se ha duplicado, porque la célula se va a dividir. O bien un cromosoma con una cromátida, o bien, si el ADN se duplica, un cromosoma con dos cromátidas. Esto, cuando ocurría la multiplicación del ADN, ocurría en la fase S del ciclo celular, lo recordamos del tema anterior, pero lo seguíamos teniendo en forma de cromatina. Y solamente cuando entrábamos ya al final de la fase G2 y principio de la división celular, los cromosomas se estaban empaquetando y ya los podíamos ver. Por lo tanto, la replicación o duplicación ocurre en forma de cromatina y ya luego al final es cuando la cromatina se supercondensa, que es todo esto que he estado explicando, en forma de cromosoma. Esto que yo he explicado sería la primera parte del dogma central de la biología molecular, es decir, cuando el ADN necesita duplicarse para formar células hijas en mitosis o meiosis, la replicación o duplicación.
Pero la segunda parte del dogma central de la biología molecular decía que el ADN se podía fotocopiar o transcribir en forma de ARN y luego ese ARN salía del núcleo, pasaba al citoplasma y los ribosomas lo convertían en proteína, que son las otras dos partes del dogma central de la biología molecular. Y ya para terminar esta infografía vamos a definir lo que es un gen. Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información para la síntesis de una proteína, que recordemos que son como las manos, las ejecutoras de lo que tiene que hacer el ADN. Pero da la casualidad de que esto no es tan sencillo, porque hoy día conocemos que en los organismos eucariotas un gen puede codificar para varias proteínas y que varios genes pueden estar implicados en la síntesis de la misma proteína. Por ejemplo, en nuestro organismo el color de la piel depende de la cantidad de una sustancia que se llama melanina, que es un pigmento que se encuentra en la piel y en cuya fabricación van a intervenir diferentes proteínas, pudiendo estar por lo tanto implicados varios genes. A partir de ahora vamos a ir explicando de forma detallada cada una de las partes del dogma central de la biología molecular. Comenzamos con el proceso de replicación o duplicación del ADN. Como su propio nombre indica, va a ser un proceso exclusivo del ADN. Si solo habláramos de lo que es la replicación o duplicación, tendríamos que extenderlo también a las ribocimas, que son capaces de replicar su ARN, y a los priones, que son capaces de autorreplicarse en proteínas para ser infecciosos. La replicación del ADN va a ocurrir en la fase S del ciclo celular, la tenéis aquí. Va a ocurrir dentro del núcleo en la célula eucariota, claro, porque las células procariotas no tienen núcleo, por lo tanto no puede suceder dentro del núcleo. Tiene que ser un proceso muy preciso, el ADN tiene que copiarse de manera exacta, porque si no se copia de manera exacta aparecen las mutaciones. Y, fundamental, es un proceso semiconservativo. Va a tener una molécula inicial que conserva y una molécula nueva de síntesis. Lo explico con este dibujo. Aquí tenéis una molécula de ADN en azul oscuro. Bien, esa molécula de ADN para copiarse tiene que separarse en sus dos hebras. Cada hebra que se separa va a servir de molde para hacer la copia de la hebra nueva. Por lo tanto, el ADN que se duplica conserva una parte del ADN original, ¿vale?, que es la parte que conserva, y tiene un ADN nuevo creado, que es el ADN de síntesis. Por eso se dice que es semiconservativo, porque conserva una cadena del ADN original. Esta replicación, como ocurre durante la fase S, va a ocurrir en forma de cromatina. Aquí tenemos una cromatina sin duplicar, aquí una cromatina duplicada en su fase S. Y va a ocurrir dentro del núcleo. Recordemos que la cromatina es una manera de empaquetar el ADN para que quepa en el núcleo. Cuando esta fase S termina, pasábamos a la fase G2. Y al final de la fase G2 y comienzo de la mitosis, en la profase, ya no teníamos cromatina, sino que esa cromatina se había convertido en un cromosoma, se había superempaquetado de manera ordenada en un cromosoma. Por lo tanto, proveníamos de un cromosoma con una cromátida, ahora que está duplicado, un cromosoma duplicado, por lo tanto, con dos cromátidas. Ese cromosoma ya no va a estar en el núcleo comienza a desaparecer porque los cromosomas no caben en el núcleo. Recordad que, por ejemplo, en la especie humana tenemos 46 cromosomas. Esto sería después de duplicar cada cromosoma con dos cromátidas. Antes sería cada cromosoma con una cromátida, pero claro, todo este empaquetamiento en forma de cromosoma ya no cabe en el núcleo, por lo tanto el núcleo desaparecía. ¿Cuándo iba a suceder esto? Pues en la mitosis de las células somáticas o en la meiosis de los gametos, óvulo y espermatozoide. La mitosis daba lugar a dos células hijas, clones, con la misma dotación cromosómica que la madre. La meiosis daba lugar a 4 gametos diferentes, con dotación cromosómica diferente y la mitad de dotación cromosómica que los padres. El proceso de replicación a nivel molecular es un proceso que tiene su complejidad. Aquí os lo he resumido un poco para que lo entendáis. El proceso de replicación necesita del funcionamiento de varias enzimas que están todas coordinadas una con la otra.
necesita la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas complementarias. Recordad que adenina, timina se unían con 2 puentes, guanina, citosina se unían con 3. Esos puentes de hidrógeno tienen que romperse. ¿Para qué? Para que la hebra de ADN, las 2 cadenas, se puedan separar, se pueda abrir. Y cada cadena actúe como molde para la síntesis de la complementaria. Que por eso decíamos que la replicación es semiconservativa, porque conserva una cadena original y se forma una cadena nueva. Para ello se necesitan enzimas específicas. Hay unas enzimas de reparación para cuando el proceso ha cometido algún fallo, que son las que evitan las mutaciones, y luego hay otras enzimas que actúan de manera rutinaria. La primera, por ejemplo, sería la topoisomerasa. La topoisomerasa es una enzima que empaqueta o desempaqueta el ADN, digamos que evita el superenrollamiento del ADN. Sabéis que se superenrolla en cromatina y luego en cromosomas, pues lo evita porque si no el ADN no se puede separar. Una vez que actúa la topoisomerasa, va a actuar la helicasa, que es la que rompe esos puentes de hidrógeno, la que desenrolla la doble hélice. Donde se desenrolla la doble hélice tiene una forma de Y que se llama burbuja de replicación u horquilla de replicación, que es donde se abre el ADN. Sería el punto 3. Luego actuaría la primasa, que sería esta estructura verde de aquí, que hace los primers. Bueno, los primers, la primasa es una ARN polimerasa que pone en el ADN que se está replicando, en esa hebra que nosotros queremos replicar, una secuencia de aminoácidos que son los que forman a las proteínas, que se llama cebador o iniciador o primers, para que una enzima que viene después, que se llama ADN polimerasa, lo reconozca y diga, ojo, aquí hay que empezar a copiar. Digamos que la ADN polimerasa necesita que primero la primasa o ARN polimerasa le diga, tienes que empezar por aquí, con ese primer. Y lo último pues sería pues, que esa ADN polimerasa fuera alargando las hebras, ¿vale? Una la va alargando en este sentido y la otra cadena, que es antiparalela, se va alargando en otro sentido. Digamos que una va en sentido 5', 3' y otra va en sentido 5', 3', pero en dirección contraria. Aquí vemos una hebra de ADN que se ha abierto y aquí es el que se está haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, adenina, timina, aquí ya se ha separado. Guanina iría con citosina, guanina con citosina, adenina, timina, guanina con citosina. Por lo tanto, se va uniendo de manera complementaria, se generan copias exactas de lo que teníamos. Y aquí para que veáis la dirección, si una cadena es dirección 3', 5', la antiparalela tiene que ser dirección opuesta, 3', 5'. Si el proceso de replicación era la duplicación del ADN antes de la mitosis y de la meiosis para formar células hijas, los otros 2 procesos del dogma central de la biología molecular, la transcripción y la traducción, lo que van a hacer es descodificar el mensaje que viene en el ADN para traducirlo y que al final se puedan sintetizar proteínas que eran las ejecutoras del mensaje que estaba codificado en ese ADN. Para ello necesitamos que el nucleolo con su ARN nuclear se transforme en ARN ribosómico y se sinteticen esos ribosomas que van a salir del núcleo a través de los poros nucleares y se van a quedar o libres en el citoplasma o unidos al retículo endoplásmico rugoso. Y por otra parte vamos a necesitar el ADN. El ADN tiene su doble hebra y esa doble hebra se va a abrir igual que en la replicación. Al abrir esa hebra, por lo tanto necesitaremos también una helicasa que abra esa hebra se va a copiar, pero ya no se va a copiar en ADN, sino que se va a copiar en ARN. Ese ARN, la diferencia que va a tener con el ADN era que no van a ser 2 cadenas, sino que va a ser solo una y que la timina va a ser sustituida por el uracilo. Por lo tanto, si yo tengo aquí guanina en el ADN, el ARN llevará citosina. Si tengo citosina, llevará guanina. Si tengo adenina, no llevará timina, sino que llevará uracilo. Si tengo timina, llevará adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo y así sucesivamente. Ese ARN, una vez copiado, esa fotocopia o ese libro fotocopia del libro original, que es el ADN, va a tener que salir del núcleo al citoplasma. Y una vez que sale del citoplasma, ese ARN se va a unir a esto amarillo que tenéis de aquí
que es el ribosoma. Ese ARN unido al ribosoma se va a traducir, ¿de acuerdo? Lo que he explicado ahora mismo de ADN a ARN sería la transcripción y ahora de ARN mensajero a proteína sería la traducción. Esa traducción se va a leer de 3 en 3 nucleótidos o pares de bases nitrogenadas. En este caso nucleótidos porque tenemos ya una molécula sencilla de ARN. Cada 3 nucleótidos va a sintetizar un aminoácido. Ese grupo de 3 nucleótidos se va a llamar triplete o codón. Por lo tanto, la molécula de ARN mensajero va a estar constituida por grupos de 3 tripletes de nucleótidos o codones. A ese ARN mensajero que está dentro de un ribosoma se le va a unir el otro ARN que nos falta, que es el ARN transferente o de transferencia. Es decir, tenemos nuestro ARN ribosómico formando parte del ribosoma, nuestro ARN mensajero que proviene de esa transcripción que ha salido del núcleo y este ARN transferente que también proviene del núcleo que ya está en el citoplasma. Este ARN transferente va a unirse específicamente a cada uno de los tripletes y va a servir para codificar un aminoácido. Es decir, si yo en el ARN mensajero tengo guanina, uracilo, guanina, pues el ARN transferente que se va a unir ahí se va a unir con un triplete complementario del que acabo de leer. La guanina con la citosina, el uracilo con la adenina y la guanina con la citosina. Por lo tanto, a este triplete codón solo se puede unir un ARN transferente específico complementario del triplete codón que lleve el ARN mensajero. Y asimismo, ese ARN transferente va a llevar un aminoácido correspondiente con la secuencia a la que se está uniendo. El siguiente triplete codón, adenina irá con uracilo, uracilo irá con adenina, citosina irá con guanina. Será otro ARN transferente diferente que codificará para otro aminoácido distinto. Por lo tanto, un ARN transferente para cada aminoácido diferente. ¿Eso quién nos lo va a decir? Nos lo va a decir esta tabla que tenemos aquí, que es el código genético. Y esa tabla va a leer en función de los tripletes o codones que tenemos en el ARN mensajero. Se me olvida decir que el triplete del ARN transferente que es complementario al codón se le llama anticodón. Pongamos un ejemplo de cómo se lee el código genético. Por ejemplo, tenemos en el ARN mensajero GUG. Lo buscamos en la tabla. GUG se corresponde con un aminoácido que se llama valina. Pues aquí iría la valina. El siguiente, AUC, lo tenemos aquí. AUC le corresponde a un aminoácido que es isoleucina. El siguiente, CAC, CAC le corresponde un aminoácido que es la histidina. Una vez que la histidina se ha colocado, el ARN transferente que la ha llevado hasta allí se suelta y luego volverá pues para hacer otra proteína. Los aminoácidos que se van juntando en esa cadena acabarán formando la cadena de proteína en crecimiento. Cuando se termine de formar la proteína, esa proteína irá al aparato de Golgi para plegarse y ya adquirir lo que sería su funcionalidad completa, porque necesita un plegamiento específico para adquirirla. Y os preguntaréis, bueno, ¿y cómo sabe el ADN y luego el ARN mensajero, el ribosoma, el transferente, todos ellos, cómo tienen que empezar a leer, dónde tienen que terminar de leer, cómo leer, todo ese proceso? Bueno, pues todo esto está explicado o contenido en el código genético. Veamos las características del código genético. La primera, ya la he mencionado anteriormente, es que el código genético está organizado en codones o tripletes, es decir, que cada 3 bases de nucleótidos leen un aminoácido. Esto tiene sentido, ¿por qué? Porque bases nitrogenadas nosotros vamos a tener 4 y aminoácidos tenemos 20. Con lo cual es lógico por lo siguiente, si cada base leyera un aminoácido, solo podríamos tener 4 aminoácidos, porque 4 elevado a 1 es 4. Si cada 2 bases leyéramos un aminoácido,
Pues 4 elevado a 2 solo tendríamos 16 combinaciones posibles, que las tenéis aquí. Entonces solo podríamos leer 16 aminoácidos, pero es que tenemos 20. Pues entonces lo hacemos de 3 en 3. Cada 3 bases leen un aminoácido, 4 elevado a 3 son 64 combinaciones posibles, que son todas las que tenéis contenidas en esta tabla, que es el código genético. De esas 64 combinaciones posibles, pues 3 de ellas no van a leer aminoácidos porque sirven para decir fin, es decir, aquí tienes que terminar de leer, no sirven para leer aminoácidos, solo sirven para decir que ahí hay que terminar de leer. Y 61, las restantes, sí codifican aminoácidos. Por lo tanto, sobran combinaciones. Tengo 61 combinaciones y solo 20 aminoácidos. ¿Qué significa eso? Que el código genético va a ser degenerado o redundante. Es decir, lo tenemos aquí arriba en el punto 2, que distintos codones van a poder codificar el mismo aminoácido. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenéis 4 codones o tripletes que codifican para el mismo aminoácido, para arginina. Sin embargo, al contrario no sucede, lo que significa que el código genético no es ambiguo. Es decir, que un codón solo codifica para un aminoácido. Por ejemplo, CUG solo codifica para arginina, no codifica para ninguno más. Pero la arginina sí es codificada por varios codones. Por lo tanto, el que un aminoácido sea codificado por varios significa que el código genético es degenerado, se le dice así, y que solo un codón pueda codificar solo un aminoácido, significa que el código genético no es ambiguo. Por lo tanto, hasta ahora mismo, primero está organizado en codones, es degenerado y no es ambiguo el código genético. Cuarta característica. En el código genético ni hay solapamientos ni hay espacios en blanco. Es decir, cuando se está leyendo la secuencia de ARN mensajero, una base, un nucleótido, se lee solo una vez y sirve solo para formar parte de un triplete, no sirve para dos, no hay solapamientos. Y no hay ninguno que se quede sin leer, no hay espacios en blanco. Quinta característica. En el código genético tenemos tripletes o codones de inicio y tripletes de fin. El triplete de inicio lo tenéis aquí en verde, AUG. Y además, siempre empieza con el aminoácido metionina. Por lo tanto, todas las proteínas empiezan con el aminoácido metionina. Es el de inicio. Y los de fin los tenéis en rojo, que no codifican para ningún aminoácido, que son UAA, UAG y UGA. Siempre los mismos. Y la última característica del código genético es que es universal. Esta característica dice que el código genético nos permite relacionar a todos los seres vivos en un lenguaje común, dentro de lo que es nuestro contexto del planeta Tierra. También está relacionado con el significado de que todos los seres vivos tenemos un origen común. Evolutivamente estamos relacionados. Excepciones a que sea universal son las mitocondrias, el ADN que hay en nuestras mitocondrias, que además ese ADN proviene solo de las madres, con lo cual se podría hacer una lectura evolutiva hacia atrás de nuestros antecedentes maternos, y en algunos protozoos. Y no es que cambie totalmente, sino que cambia en algunas cositas, pero por regla general también sigue lo que es el sentido de esta tabla. Para terminar, explicaros un poco cómo se lee la tabla. En esta tabla veis que pone aquí primera base del codón, segunda base del codón, tercera base. ¿Cómo se busca qué significa cada triplete? Pues si te digo CUC, pues por ejemplo digo C, empiezo por la C de la primera, C, U, me voy a U de la segunda y C de la tercera. CU, sé que es esta tabla, estaríamos aquí, CU y ya me voy a la C, pues CUC codificaría para el aminoácido leucina. Y ya aquí al final os he puesto los 20 aminoácidos para que os suenen un poco los nombres: glicina, alanina, valina, lisina, glutamina, isoleucina, histidina, etc. Un último punto a tener en cuenta es que el hecho de que el código genético sea degenerado, es decir, que varios codones codifiquen para el mismo aminoácido, es una manera de salvar posibles mutaciones. Os lo he puesto aquí en verde. Un ejemplo sería este. Si en el ARN mensajero, en lugar de venir UAU, viene UAC, va a dar un poco igual, porque como ambos codifican para el aminoácido tirosina, al final no existiría fallo en la producción del aminoácido, aunque hubiera habido fallo en la copia del ARN mensajero. Aquí, por ejemplo, sucedería lo mismo. Todos estos tripletes
codifican para arginina, por lo tanto, si la última base, en lugar de ser U, es C, A o G, va a dar igual porque se va a codificar al final el mismo aminoácido y a nivel efectivo no se va a notar. Por lo tanto, el hecho de que el código genético sea degenerado salva de posibles mutaciones. No quería concluir el tema del ADN sin explicaros un poco la historia de cómo se descubrió porque merece ser contado. Para resumirlo a grandes rasgos, digamos que en primer lugar, estos dos señores, James Watson y Francis Crick, llevaban abordando el tema de la estructura del ADN durante mucho tiempo, basándose en datos obtenidos de otros científicos. Y habían construido un modelo en 3 dimensiones, pero que era un modelo que no se correspondía con la realidad. Al mismo tiempo, otros 2 científicos, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, trabajando con difracción de rayos X, habían descrito la estructura de hélice del ADN, que posteriormente le serviría a Watson y a Crick, pero Wilkins hizo algo totalmente inapropiado. Wilkins, a espalda de Rosalind Franklin, les enseñó a Watson y a Crick unas imágenes de alta calidad de difracción de rayos X que solo había realizado Rosalind Franklin. Él no estaba participando en ese momento en ese proyecto. Lo hizo a espaldas de Rosalind Franklin y sin que Rosalind Franklin todavía hubiera publicado esos resultados. Y esto les valió a Watson y a Crick para que realmente describieran la estructura perfecta de la doble hélice del ADN. Aquí tenéis los estudios de difracción de rayos X de Rosalind Franklin y cómo describieron la estructura de doble hélice a partir de ellos Watson y Crick. ¿Qué pasó finalmente? Que Rosalind Franklin falleció en 1958, se cree que probablemente debido a la radiación de haber estudiado con rayos X, haber trabajado con rayos X, y en el 1962 el premio Nobel se lo dieron a Wilkins, a Watson y a Crick, cuando Wilkins había obtenido esas imágenes de una manera totalmente fraudulenta y aprovechándose de que Rosalind Franklin aún no había publicado dichos estudios. Por eso es de recibo mencionar que Maurice Wilkins se dice que tiene un Nobel robado a Rosalind Franklin, que era la que realmente lo merecía, porque sin su excelente trabajo con rayos X no se hubiera descubierto cómo era la molécula del ADN y Watson y Crick no hubieran podido tampoco obtener su premio Nobel.